Bienvenido al programa de Pites de Grau, estamos aquí de nuevo y tenemos un programa un poquito peculiar, un poquito distinto al habitual y quiero hablar sobre el primer contacto. ¿Cuándo puede ocurrir o cuándo va a ocurrir ese primer contacto con seres de fuera de la Tierra? Diréis, bueno, este está un poco paranoico, ha visto demasiadas películas de ciencia ficción. Es algo que en principio, salvo que nos extingamos antes, es algo que va a ocurrir tarde o temprano. Puede que sea mañana, puede que sea dentro de 1000 años o 2000 años, pero en algún momento, estadísticamente, tiene que haber un primer contacto, ya sea con una vida inteligente o no. Estos días es noticia, o la NASA está haciendo gala de noticias de que ha podido encontrar las primeras pruebas o las primeras evidencias de una posible vida pasada en Marte. Y están analizándolo y puede ser que tenga la noticia del siglo. En Marte hubo vida hace millones de años cuando había agua. Si esa noticia se verifica, significa que queda descartada que la Tierra ha sido el único caso en todo el universo en el cual se ha conjugado el nacimiento de la vida. Y por lo tanto extrapola al resto del universo a que prácticamente donde haya agua, de una forma u otra, hay muchas posibilidades de vida. También hablan del fósforo, que tiene que conjugarse las dos cosas, ¿no? En principio es incluso la posibilidad es lo más probable que ocurra, que el universo sea un vergel de vida. ¿Qué problema hay? Que el universo es tan grande, tan vasto, que incluso, como dice aquel lema, que incluso aquello que es imposible que ocurra, ocurrirá varias veces, entre ellos la creación de la propia vida. Y más cuando está hablándose de la panspermia. ¿Qué es la teoría de la panspermia? La teoría de la panspermia, que es una de las teorías que está más en boca de los científicos o que sea más probable, por encima incluso del caldo primigenio. La diferencia es que el caldo primigenio era que por una serie de caldo de cultivo que había, por una serie de factores que había en el agua, se había producido las primeras células vivas, ¿no? Y de ahí había empezado a hacer la evolución. Bueno, pues la teoría de la panspermia traslada eso a otros planetas, o a un planeta origen, o a un sitio universal, o a algún sitio que no se sabe de dónde sale la vida, pero estas viajan a través de los cometas o de los asteroides, y al caer en la Tierra, esas células es cuando se empiezan a evolucionar, ¿no? O esa vida. Esa es la teoría de la panspermia. Entonces significa que la panspermia se ha ido esparciendo por todo el universo, dando lugar a una evolución distinta o algo distinta a cada uno de los lugares, entre ellos Marte y la Tierra. De hecho, ha habido muchos asteroides que se han conseguido, rocas de Marte que han llegado hasta aquí. O sea que no es tan raro que haya intercambio entre planetas, ¿eh? Dicho eso, ¿qué es el primer contacto? Pues podemos, por ejemplo, hablar de la primera vez que vayamos a encontrarnos con un extraterrestre, que la raza humana oficialmente se encuentre cara a cara y tenga que intente entablar una relación. El único caso que ha ocurrido o que pueda simularse o que pueda haber sido parecido en el caso de la Tierra es cuando Colón llegó a América, ¿no? El primer contacto con los indígenas americanos, y podemos aprender de todo lo que ocurrió entonces. Los españoles, portugueses y todos los que fuimos para allá, con el tiempo impusimos nuestra cultura. Eso es un riesgo que hay que tener con los primeros contactos, hay que tener mucho cuidado con eso. La civilización más grande, la civilización que tenga más tecnología, va a querer imponer en principio su civilización ante los indígenas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Aparte de que, bueno, nosotros españoles pues también que acabamos con bastantes de ellos, ¿no? No solo con las espadas, sino incluso con las enfermedades de transmisión, pues catarros y todo eso, enfermedades que todo lo que es biológico, pues biología, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Por qué no hemos tenido un contacto todavía? Si cualquier científico te asegura que hay vida allí fuera, en un 99,99% o más, ¿por qué no ha habido ese contacto? Como ya he dicho, por las distancias tan alejadas que existen. Eso es la paradoja de Fermi. Si la paradoja de Fermi nos dice que la probabilidad de que exista vida allí es tan grande, porque el universo es tan vasto, no solo ya en el universo, sino simplemente en la Vía Láctea. Y el principio de mediocridad es que dice que nosotros no somos para nada especiales y seguramente no lo seamos, por lo tanto la vida tiene que haber un vergel de vida en todo el universo, ¿no?
hay una cosa que dice muy bien Carl Sagan en su serie Cosmos, que habla de las señales de televisión y de la radio. Nosotros durante muchos años, yo creo que no sé si todavía, pero durante unos 80 años, nosotros hemos emitido ondas de radio y televisión por todo el planeta. Es decir, del planeta Tierra, desde los años, casi desde la Segunda Guerra Mundial, empezamos a emitir por televisión por onda. Y esa onda no solo va por la Tierra, sino que se dispersa a través de todo el universo. Es decir, hay una circunferencia de 80 años de luz por la cual la señal audiovisual y de radio se ha ido expandiendo a través del universo. Carl Sagan dice que si hay unas razas alienígenas medianamente inteligentes para captar eso, hubieran respondido, o por lo menos les hubiera llamado la atención y hubieran venido a saludarnos. Por lo tanto, él deducía que en 80 años luz, por lo menos no hay una civilización lo suficientemente inteligente para viajar hasta nuestro planeta o emitir una señal de respuesta, o de entender esa señal. Daos cuenta que 80 años luz hay unas 8.531 estrellas y hay unos 3.555 planetas similares a la Tierra, y ninguna de ellas ha contestado. O por lo menos todavía no le ha dado tiempo a contestar, y bueno, necesita otros 80 años para responder a esa señal. O que lleguen a entender el idioma, que eso es otro problema del que hablaremos también. Pero bueno, claro, comparado eso con lo que es el tamaño de la Vía Láctea, que son unos 200.000 millones de estrellas, y si ya hablamos del resto del universo, es que eso es como meter la mano en el mar o en el océano y decir no hay vida dentro del océano. O sea que es una pizca, nada más, ¿no? Y más cuando hablamos de que sencillamente, si tenemos indicios de que en Marte ha habido vida y de que seguramente pueda haber vida dentro de algunas de las lunas de Júpiter y de Saturno, por debajo de las capas de hielo, que dentro de poco van a mandar la NASA oficialmente unas naves a intentar meterse dentro de esa gruesa capa de hielo para ver si hay peces o vida marítima allí dentro, pues cómo no va a haber vida inteligente fuera, ¿no? La NASA, según especula, dice que en 20 años tendremos un primer contacto. Hay otros que hablan de dentro de 1000 años podremos tener el primer contacto, ¿no? ¿Cuál es la barrera principal para sopesar esa distancia? En el momento en que tengamos una tecnología warp. Esto lo habla muy bien Star Trek. Esto es fantástico. Porque ellos auguran, si alguno es fan de Star Trek y si no debería de serlo, auguran que una civilización es lo suficientemente madura para tener el primer contacto con las confederaciones galácticas, con el resto de razas, cuando consigue por sí mismo la tecnología warp. La tecnología warp es construir el motor de curvatura, que es hacer una nave que tenga velocidad luz. Entonces en ese momento se presentan los alienígenas, saludan y dicen hola, bienvenido. Que eso ocurre, tenéis en la película de Star Trek Primer Contacto, en el cual la nueva generación viaja al momento de la historia del primer contacto, y es una película muy graciosa y muy simpática y está muy bien. Y entonces siempre tienen, tanto Picard como todas las demás series de Star Trek, siempre tienen mucho cuidado en los primeros contactos si tienen tecnología precurvatura o poscurvatura. Si es precurvatura tienen que ocultarse, no pueden exponerse fácilmente, que después en la serie pasan muchas cosas y es una ley que siempre rompen, y bueno, incluso abducen a gente y tal para intentar arreglarlos o intentan corregir para no trastocar a esa evolución de esa cultura, ¿no? Cosa que te pone para pensar de que si eso es lo que nos está pasando ahora a nosotros. Es decir, no tenemos contacto con los alienígenas porque no tenemos la tecnología suficiente para entenderlo. Sin embargo, ellos nos están apadrinando. Es decir, el ser humano puede ser que esté siendo vigilado, que esté siendo estudiado, hasta que nosotros tengamos nuestro nivel suficiente de cultura o de evolución. Algunos dicen evolución, otros dicen nivel de conciencia. Ya os digo, Star Trek lo pone en el motor de curvatura, es decir, que podemos estar supervisados o no, pero como no lo podemos saber, cuando llegue ese momento, si es que llegamos, pues ellos imagino que se presentarán al mundo. Otra de esas teorías maravillosas, que es la teoría de que estamos en una prisión, es decir, somos sus prisioneros, pero no lo sabemos. No es que estemos vigilados, sino que nos tienen encarcelados en este planeta cárcel, que es otra de esas teorías conspiranoicas que, bueno, pues no deja de ser graciosa. Entre ellas la película Están vivos, por ejemplo, lo trata bastante bien, ¿no? En el cual tienen comprados a todos los
políticos para que podamos seguir estando en esa cárcel. No deja de ser otra teoría. Si tanta vida hay y un virgen de vida, pues eso es una de las teorías que, oye, no sería desdeñable, ¿no? Uno de los problemas del primer contacto, si nos ponemos en el caso de que lleguemos con una nave tecnología Warp a un planeta y encontremos una civilización medianamente inteligente, ¿qué problema habría? Ahí tenemos, por ejemplo, en el caso de la llegada. En la llegada sería al revés, llegan estos octópodos a la Tierra y se presentan. Ese es el problema del idioma, que parece ser que aquí, como claro, en Star Trek tenemos el traductor universal y parece que no pasa nada, pero el problema del idioma y entender a una civilización con la cual nunca hemos tenido contacto y su evolución es tan distinta, y llegar a entenderse con esa persona, incluso no entrar en conflicto o no se malinterpreten las palabras o el idioma, si es que tiene un idioma, porque igual va por pensamientos o va por a saber. O sea, ese contacto es complicadísimo y es un reto. O sea, que el contacto, eso ya es una maravilla. Ya incluso Stephen Hawking, por ejemplo, hablaba, tenía un terror y decía él previamente de que cuidado a ver con exponernos y que nos vean alienígenas fuera, porque lo comparaba, como dije antes, con el primer contacto con los americanos, con los españoles americanos, porque lo mismo nos pasan por la quilla. Mira estos terrícolas, qué civilizaciones más cucas y qué planeta más cuco. Vamos a pasarlos todos por la quilla y vamos a robarle toda el agua y todo su aire y aquí los dejamos y que les den por culo. Como somos muy poderosos, tenemos una tecnología muy superior, pues estos no somos nada para ellos. Él le tenía mucho pánico. Yo personalmente no pienso que eso ocurra. Es decir, si unos alienígenas son capaces de tener esa tecnología, yo creo que también tendrán una educación. En principio tendrán unos valores, en principio, que yo creo que una parte de la tecnología sin valores no te deja evolucionar. Entonces yo creo que me creo más que estén vigilándonos o que nos miren como nosotros miramos a los indígenas en el Amazonas y que en caso del primer contacto nos guíen o que nos lleguen a absorber como cultura, pero no creo que en ningún momento les den por destruirnos. Pero bueno, en cualquier caso, como eso va a llegar y no vamos a poder impedirlo, pues es un riesgo que hay que tener en cuenta, pero yo creo que estamos más lejos de un apocalipsis o de, por ejemplo, la serie esta de televisión de V, por ejemplo, estamos mucho más lejos de esos que de un contacto que favorezca mutuamente a los dos, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es el problema del primer contacto? Tecnología Warp, tiempo, mucho tiempo y espacio. ¿Lo veremos? ¿No lo veremos? Igual llega mañana y la NASA nos sorprende con un comunicado de que en Marte han encontrado la evidencia de vida, de que en una de las lunas de Júpiter, debajo de la capa de hielo, hay vida marítima, incluso razas medianamente inteligentes, o que venidos de una estrella de por allí pues han emitido varias señales. Pero bueno, yo creo que es un tema bastante curioso. No hay que descartar no solo lo lejos que está el universo, lo grande que es el universo, sino por ejemplo también hablamos de distintas capas de realidad, de distintos mundos paralelos, universos paralelos. También pueden venir seres de otros sitios distintos, ¿no? Es decir, de otras realidades que hayan cruzado los portales y se presenten aquí. Quizás sea esa la explicación más lógica a ciertos fenómenos ovni. Interacciones con otras realidades inteligentes o entidades inteligentes. También sería un primer contacto, oficialmente. Recordemos que, por ejemplo, en la conocida película de 2001, Odisea en el espacio, el momento de evolución lo marcan 2 puntos. Uno es cuando el mono, gracias a la intervención extraterrestre, consigue usar herramientas y utiliza ese trozo de hueso para golpear, y ese es el punto de inflexión de la evolución humana, que utiliza un arma tanto para matarse entre ellos de su propia raza como para evolucionar tecnológicamente, hasta que tienen satélites y construyen bases en la Luna. Y el siguiente punto de evolución es llegar a Saturno. Ahí es cuando se presentan los extraterrestres. Sería lo similar a la tecnología Warp de Star Trek, ¿no? En ese punto, el ser humano ha conseguido la evolución suficiente para presentarse a las federaciones galácticas, ¿no? Otro de los temas que trata muy bien en Star Trek, que juega muchísimo con eso, es cuando se ha tenido un primer contacto pre-curvatura. ¿Qué problema hay? Como la civilización no está preparada para asimilar ese nivel de ciencia, lo toma como religión o lo toma como fantasía o no se lo cree
Y puede entrar en paranoia, puede entrar en involución incluso, ¿no? Por eso tiene tanto cuidado en que esos contactos no ocurran antes de tiempo. Edades oscuras en tiempos, edad media oscura, por ejemplo, fanatismo religioso. Como decían una de esas frases míticas, la magia no es más que ciencia que todavía no ha sido explicada. Otro de los problemas por los cuales no hemos tenido contacto no es solo que otras razas tengan más inteligencia o un nivel de cultura tecnológica mucho más avanzada, sino también el doblar el espacio y el tiempo. Es decir, no es solo ya que tengamos naves de velocidad de curvatura o cercanas a la velocidad de la luz, aún así, teniendo esa tecnología, seguimos estando muy lejos de las estrellas más cercanas, sino que el hecho de que una persona viaje de una estrella que está a 10 años luz, que son 10 años de luz para venir y otros 10 años de luz para volver, que es una burrada. 10 años, quien dice 10 años, no te imagino otras que son más lejanas, que son 50 o 100 años. A no ser que ya sean incluso seres que vivan más que nosotros, que también es otra posibilidad. O que hayan conseguido la inmortalidad gracias a su tecnología, ¿no? O sea que no es solo ya que tengan esa capacidad de viajar, sino que encuentren los portales para cruzar, los portales o los agujeros de gusano, o la manera de atravesar el espacio y el tiempo, y que no les cueste tanto tiempo viajar por encima de la velocidad. Porque recordemos que según Einstein, cosa que se contradice en Star Trek, según Einstein nada puede viajar más allá de la velocidad de la luz. Según Star Trek sí, hay warp, motor warp 2, warp 3, hasta warp 10. Es decir, 10 veces la velocidad de la luz. Que recordemos que warp 10 creo que tardas unos 10.000 años en cruzar de un extremo de un cuadrante de la galaxia, de la Vía Láctea, de uno a otro. O sea que ya no solamente es la velocidad warp, sino poder atravesar el espacio y el tiempo. Posiblemente estemos más cerca de un contacto con seres de otras realidades que alejados. Y con esta descripción, con esta reflexión, nos vamos del programa de Peter. Esperemos que os haya gustado toda esta paranoia sobre el primer contacto, tanto escépticos como crédulos. Suscribiros, poneros vuestra opinión ahí, a ver si habéis tenido algún contacto o si creemos que vamos a tener algún contacto próximamente. Cualquier día miraremos al cielo y ahí aparecerán y diréis, ouch, qué putada. Y esto es todo el programa de Peter. Muchas gracias, hasta la otra.